Estamos nuevamente conversando en el tema de la vida del espíritu, enfocándonos hoy exactamente en poder desarrollar nuestro entendimiento de cómo funcionamos a nivel espiritual. Hemos hablado de la conciencia, la intuición y la comunión, y creo que de alguna manera está ampliando nuestro entendimiento de cómo funcionar en este sentido. Ciertamente no es algo tan sencillo, por lo tanto necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder desarrollarnos en este ámbito. El maestro por excelencia, Él; el tutor por excelencia, Él. Así que en términos de comunión, decía el pastor Johnson una frase que me impactó mucho, que tiene que ver con tener el mismo propósito, el mismo objetivo, estar conectado y comprometido con lo mismo. Ya no solamente la intimidad, que es importante, sin intimidad nosotros estamos perdidos, pero también entender que no solo son ámbitos de adoración bellos donde yo siento la presencia del Señor, lloro, recibo alguna palabra, sino también en cómo funciona en la vida, porque la comunión tiene que ver con alinearnos al propósito divino. Mateo 6:33 habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nos enseña un enfoque. El que tiene comunión se conecta con ese propósito divino de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y entonces logra entender que todas las demás cosas están en un segundo plano. Y el primer plano es el objetivo de Dios. Tener comunión es colindar en el mismo objetivo, pararse en el mismo objetivo, desarrollarse en el mismo objetivo. Entonces es evidente que el que dirige la obra es el Espíritu Santo. Él va a tener direcciones, comunicaciones, reuniones, orientaciones que bajar desde el cielo para cada uno de nosotros. Entonces nos volveríamos más funcionales, más perfectos, más atinados con lo que Dios quiere hacer en la medida que nosotros desarrollamos este entendimiento. Si yo sé que puedo fluir a través de la intuición, me urge por temas de excelencia, de mejora continua, estar más alineado a la voluntad de Dios, porque es agradable y es perfecta. Y yo puedo entender ciertos ámbitos si estoy conectado desde el Espíritu, con una comunión que cuido todos los días. Hago lo que Dios quiere, amo lo que Dios ama, no me desvirtúo en otras cosas que pudieran contaminarme, sino que mantengo lo que a Dios le agrada en mi vida y vivo en esa comunión. Porque la comunión es una habitación, la comunión es un ámbito, es una atmósfera en la que vivo, donde prima la voluntad de Dios. Entonces, entender estas cosas me llevarían a vivir un estilo de vida agradable, retador, porque siempre en el Espíritu hay cosas nuevas. Muchas personas creen que la vida cristiana o cuando decidimos ser uno con Dios es algo que se vuelve monótono, no hagas aquello, no hagas esto. No, hay una obra grande que Dios quiere desarrollar, hay una generación que Dios quiere levantar y que todos los días tiene retos, todos los días hay nueva información de Dios que quiere darnos para llevar a esa generación, a ese lugar, a esa dimensión, y que de pasada nuestros ámbitos profesionales o nuestra empresa o nuestra familia también Dios la quiere llevar a otro nivel. Entonces tener el mismo propósito es comunión. Entonces cuando nosotros nos alineamos también viene por el Espíritu informaciones que nos capacitan. Entonces la intuición baja la información a nuestra vida en una noche, puede ser estés dormido, bien en forma de sueño, como cuando fue advertido el faraón a través de José sobre lo que venía, los 7 años difíciles y los 7 años de grosura. Puede avisarle de próximas situaciones y así mismo en una noche vos por el Espíritu alistarte para los próximos 10 años. Es importante, pero también es importante que antes de acostarme yo haya cerrado un día en comunión con Dios, haya principiado adorando al Señor, haya buscado cómo hacer su voluntad y que por la noche pasen este tipo de cosas. Sin embargo, entendemos también, y vamos a ahondar pronto en los próximos programas, que es necesario tener una conciencia limpia, donde nosotros somos parte importante en el desarrollo y cuidado de la conciencia. Entonces, 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Está hablando de una palabra que Dios dio
que se convirtió en un camino en el que él debe transitar, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, los cuales Himeo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estamos hablando de la necesidad urgente que tenemos de conocer esto y de entender que juega un papel en mantener mi conciencia buena y limpia, que vamos a desarrollarlo después, pero es tan importante como la comunión, tan importante como la intuición, tan importante es tener una conciencia buena y limpia. Ahora, en la comunión yo creería que hay una clave y es el acuerdo. O sea, nosotros todos los días podemos recibir la palabra del Señor, podemos escuchar un mensaje, podemos leer la Biblia, podemos conocer. Y pudiéramos decir que el conocer es el punto de partida, o sea, es el inicio. Yo primero necesito conocer para después poder caminar sobre lo que conozco. Pero para que eso se produzca, necesita haber un acuerdo. Amós capítulo 3, versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y la respuesta sería: no se puede. Yo necesito estar en acuerdo con lo que Dios está diciendo, yo necesito estar en acuerdo con lo que Dios está hablando. Y esa palabra acuerdo significa estar en armonía. Entonces, cuando uno piensa en esto, yo creo que una de las cosas que necesitamos meditar, cuánto de lo que yo vivo, cuánto de las decisiones que yo tomo, la Biblia, Pablo dijo a la iglesia: cada quien mire cómo edifica. ¿Cuántas de las cosas que yo hago están en acuerdo con lo que el Señor quiere para mi vida? Y estar en acuerdo es bajo un diseño espiritual, no bajo un diseño de un deseo. Porque hay muchas decisiones que nosotros pudiéramos tomar por deseo, porque lo quiero, porque lo anhelo, pero un deseo humano. Pero estar en acuerdo es estar en armonía, asociado a lo que es la voluntad del Señor. Y estar en acuerdo también tiene que ver con vivir de una forma como Dios quiere que vivamos. Entonces, muchas veces la comunión nosotros la vemos fracturada, muchas veces nosotros la comunión la vemos debilitada en el preciso momento en donde comenzamos a caminar en desacuerdo con lo que Dios está hablando. Cuando no logramos conectarnos con lo que el Señor está diciendo. Y ahí es donde también tenemos que tener cuidado de entender que la comunión no es religión, o sea, la comunión no es una atmósfera solamente. La comunión es que cada decisión que yo tomo, algunas tal vez son pequeñas, tal vez pudiéramos decir no tiene gran importancia, pero cada decisión que yo tomo está en acuerdo con lo que Dios quiere hacer. Con lo que hemos hablado, pudiéramos decir que tenemos dos perspectivas de la comunión. La primera tiene que ver con la intimidad, que es una intimidad con Dios. Esos tiempos que compartimos con Él, donde somos sanados, donde somos afirmados como hijos, pero también donde somos activados en propósito para lo que Él quiere hacer. Entonces, cuando venimos y tomamos esos tiempos, podemos alinear cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier cosa que nos pudo haber acontecido en el día. A través de la comunión, en esa intimidad, podemos alinear todas las cosas al plan y a los deseos de Dios para nuestra vida. Rendirnos completamente a Él y de una forma donde es a través de una relación. O sea, no es un lugar donde estamos rígidos y solamente Dios hablando, porque Él lo que quiere es relacionarse con nosotros, que podamos abrirnos, que podamos compartir, porque una de las definiciones de comunión es dar algo. Entonces, el Señor nos va a dar su diseño, pero también nosotros nos abrimos y le entregamos todo. No guardamos nada, sino que se lo entregamos todo. Pero también algo que acontece en esa intimidad es que van a venir los diseños de Dios para nuestra vida. Van a venir los diseños de Dios para ir y hacer y cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Y esa es la otra perspectiva de la comunión, que tiene que ver con dar del corazón. Y esta parte de dar del corazón es aquello que recibimos de gracia en la comunión, en la intimidad. Ahora nosotros tenemos que ir y compartirlo y darlo, cumplir con el propósito. Y es lo último que usted decía, Pastor Rubén. No tenemos que ver la comunión solo como un lugar donde vamos a estar encerrados con el Señor, sino que todo lo contrario, hay una asignación y un plan que el Señor quiere usarnos a nosotros para que su reino se establezca.
Entonces es ahí donde nosotros necesitamos abrirnos y entender la parte del verso donde le preguntan a Jesús cuál es el más grande mandamiento y él dice amar al Señor con todo, pero dice, y un segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Les agradecemos por estar con nosotros, queremos invitarlos a que nos sigan acompañando, ya que en el siguiente programa vamos a hablar sobre la conciencia y vamos a estar cerrando esta parte del espíritu y entendiendo un poco más sobre cómo el entender el ser, que aunque dijimos espíritu, alma y cuerpo, y hemos hablado de cada uno de estos, no significa que son separados, sino que realmente son uno solo, y lo que pasa en uno va a impactar al otro. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, somos uno.